Bienvenidos a La Silla Vacía, soy Daniel Pacheco, editor general. Aquí hacemos periodismo independiente sobre la política y el poder en Colombia. Hoy vamos a hablar de la narrativa heroica del presidente Gustavo Petro alrededor de la salud y de sus grandes omisiones. Estamos desde la redacción. Santiago Amaya trabaja en el detector de mentiras de La Silla Vacía y también hace el cubrimiento en salud. ¿Qué más, Santiago? ¿Cómo va? Hola Daniel, muy bien. Bueno, entonces, después de... llegamos al tema de la manera en la que el presidente habla y comunica un rollo como muy particular del tema de la salud, que es la nueva EPS, para entender su narrativa, ¿no? No solamente qué está pasando dentro de la EPS, sino cómo el presidente lo comunica, porque ha hecho 3 alocuciones en cadena nacional al respecto, ¿no? Sí, 3 alocuciones en los últimos 2 meses y lo que hicimos fue analizar el relato que construye Petro alrededor de la salud y de este último informe que publicó la Contraloría, un análisis preliminar sobre irregularidades presuntas en la nueva EPS. También hay una investigación abierta en fiscalía contra el expresidente de la nueva EPS y ya vamos a desglosar qué es la nueva EPS porque es tan importante, el señor José Fernando Cardona, una investigación penal. Sí, la Fiscalía presentó un escrito de acusación contra 4 exdirectivos de la nueva EPS, que es la EPS más grande del país, con casi 12 millones de afiliados. Esos exdirectivos un poco nombrados en la administración, bueno, Cardona había durado ahí 15 años, ¿no? Pero digamos que en los gobiernos pasados y sobre todo entonces esta narrativa es sobre el pasado versus el presente del gobierno del cambio. Em, ¿Por qué hablar de narrativas? ¿Por qué empezamos a hacer eso? Sí, pues en el detector analizamos narrativas porque es la forma como los políticos construyen a partir de distintas afirmaciones una historia para convencer, pero exagerando a veces, simplificando la realidad y apelando a las emociones de la gente también. Hay unas cosas muy precisas que uno pues analiza para entender una narrativa, ¿no? ¿Cuáles son, por ejemplo, Por ejemplo, figuras? que haya un grupo detrás. Entonces vemos que hay coordinación en este caso a partir de 77 cuentas, que ahora sí ya lo contó. O sea, que no solo Petro que echa el rollo, sino que detrás hay como un equipo de lo que llamamos nosotros como la bodega del Estado. Exacto. Y que se crea una historia alternativa o que simplifica lo que decía antes, como exagera o falsea la realidad. No sé, también hay una constelación de afirmaciones conectadas que buscan generar emoción en las personas. Indignación, rabia, tristeza, entre otros. Y la manera en la que el presidente ha comunicado el problema grande que tiene la nueva EPS, que es, como usted decía, la EPS más grande del país, que es la EPS que surgió del extinto Seguro Social. Es la EPS en donde el gobierno tiene la mitad de la participación y la otra mitad la tienen, Las cajas de compensación familiar. que es como CAFAM, Compensar y se me escapa, son 3 grandes, ¿no? Otras varias, sí. Entonces, pues rodemos un poco a ver y cómo es el cuento de las narrativas y así se presentó en esta es como la última locución que hizo el presidente, ¿cierto? Entonces ahí va. Hoy traemos el tema de la nueva EPS, después del trabajo hecho por la Contraloría en millones y millones de facturas que ya habíamos comenzado nosotros. Se trata del enorme robo a la salud en Colombia. El presidente Petro dice que se están robando la salud. Sí, pues el presidente hace una afirmación categórica, todo el tiempo habla de estafa, robo, un robo monumental en la nueva EPS y lo hace a partir de, digamos, 2 denuncias principales. La primera es que se estaban escondiendo facturas por valor de 5 billones de pesos en la nueva EPS para aparentar que la nueva EPS sí estaba funcionando y pues seguir recibiendo giros millonarios del Estado. Y la otra denuncia es que en 2023 aumentaron los costos un 70% en esa EPS y pues de nuevo lo asocia con un robo monumental en esa EPS. Entonces, y para que entendamos el contexto un poco más, la nueva EPS pues, estuvo manejada por ese señor José Fernando Cardona y tenía en su junta directiva a personas con vínculos políticos. Estaba el hermano de Germán Vargas Lleras, que se llama Enrique Vargas Lleras, y estaba Noemí Sanín, que fue Candidata presidencial. candidata presidencial cercana como al Partido Conservador. Em, y el gobierno Petro, durante esta administración que ha intervenido una cantidad de EPS, intervino también la nueva EPS. En abril de 2024,
hace ya un poco más de un año y desde entonces pues hemos visto que también ha habido un deterioro en la atención de esa EPS. Pero por otro lado, la fiscalía, hablando de los directivos, formuló un escrito de acusación contra 4 exdirectivos, entre esos José Fernando Cardona, por distintos delitos como peculado por apropiación, fraude procesal, entre otros, porque sostiene un poco y le da sustento a la denuncia de Petro acerca de que hubo una falsa contabilidad, que se escondieron facturas con el propósito de que la Supersalud la mantuviera habilitada y siguiera recibiendo millonarios giros del Estado. Esa es la tesis de la fiscalía, que todavía está en investigación. Claro, que está en investigación, pero pues creo que presentan unos indicios que están soportados también en lo que averigua la Contraloría, ¿no? Claro. Creo que pues ahí hay carne y hay unas preocupaciones y no es poquita plata, Claro. ¿no? La Contraloría, de hecho, también habla de que, pues, le da un poco también de sustento. Dice que no se reportaron deudas por 11 billones de pesos que se debían haber reportado. Entonces, que encontró distintas falencias administrativas, contables en la nueva EPS. Entonces, y aquí Petro en esa narrativa construye como una serie de villanos, ¿cierto? Que es muy importante en una narrativa tener a alguien como a quien culpar, y a quien culpa a todas las personas que venían antes que él en esos gobiernos pasados que considera él corruptos y que usaban la salud como un negocio. Ahí va ese. Estos personajes de aquí para atrás, el pasado, han trabajado es para los dueños de las EPS. Y yo me atrevo a trabajar, lo estoy haciendo. Y miren lo que nos está costando por la gente que trabaja en las IPS, pero sobre todo por los pacientes que llegan allí, por la gente que tiene que tener una mejor salud en Colombia. Y entonces hay una cantidad de símbolos, ¿no? Porque entonces él escoge el lugar de la Casa de Nariño para involucrarla en su narrativa como de el pasado, donde estaban las culpas, y ahorita vamos a ver como el presente y mi llegada, como el momento en que empieza a mejorar todo. Sí, es parte del relato heroico que presenta Petro y de cómo él se ve a sí mismo como un salvador, porque dice, los anteriores gobiernos trabajaron para las EPS, para los empresarios. Yo voy a trabajar por el pueblo y por los pacientes. Entonces es como esa dualidad entre ustedes, los que trabajan por los ricos, y yo por el pueblo. Claro, que es una de las estructuras importantes para identificar como una narrativa efectiva, ¿cierto? El ellos contra nosotros. Exacto. Y entonces, además del mensaje del presidente, usted había dicho que empieza a haber como una coordinación de mensajes. En la investigación que usted hizo fue como mirar qué estaban diciendo a través de un numeral en Twitter. Sí, la etiqueta "se robaron la salud", que después del discurso del presidente del 12 de septiembre, distintas cuentas, entre estas 77 cuentas de entidades nacionales, pues promovieron este hashtag en Twitter. Y entonces yo lo que hice fue analizar los 50 trinos más virales, que acumularon 4 millones de vistas en Twitter, que es de distintas cuentas, desde cuentas de usuarios petristas, militantes, ministros, entidades, entre otros. Yo creo que ahí uno puede distinguir entre unas cosas que son como tal vez orgánicas, gente que es militante del presidente que se une a esto, y también las cuentas oficiales donde básicamente les mandan los mensajes y los ponen a decir. Creo que esta que es una de las que usted miró, que es como una caricatura mostrando a Vargas Lleras, ¿no? Muestra esa idea como de convertir un villano y generar una emoción fuerte en la gente, como de indignación, porque hay como un robo alrededor de la salud. En lo que ha avanzado la Fiscalía y la Contraloría, entiendo que hay como una manera de ocultar deudas para mejorar la salud de la empresa ficticiamente y seguir recibiendo transferencias del Estado, es decir, que a uno no lo penalicen, pero ¿hay alguna indicación de que estos directivos hayan básicamente sacado de la plata de la salud para meterse a sus bolsillos? Pues hasta el momento no, y lo que conocemos hasta ahora es lo que se ha filtrado en medios de comunicación, ¿no? El escrito de acusación todavía no es público, pero uno de los delitos es peculado por apropiación. Lo que dice la fiscalía es que se aparentó utilidades por más de 90.000 millones de pesos, y de estos al menos 70.000 millones se usaron para pagar deudas o a otras fuentes que no estaban permitidas. Entonces es como la cifra del peculado, y lo que ha dicho, por ejemplo, José Fernando Cardona, el expresidente de esta nueva EPS, es que no, su plata, o sea, esa plata no se fue a sus bolsillos. Claro, y aquí
este es como un tema que ha sido muy controversial en el pasado, es que como el Estado le transfiere a la EPS un recurso público por cada uno de sus afiliados, la famosa UPC, entonces a ese privado lo convierte en una persona que maneja recursos públicos. Por eso se puede hablar de un peculado, ¿cierto? Claro, y mantiene un negocio a los proveedores a los que les paga, a las IPS, entre otros. Entonces, veníamos hablando un poco de que el presidente construye un villano con hechos ciertos, ¿no? Que es una investigación de la Fiscalía, de la Contraloría, pero ahora es donde la narrativa heroica pues tiene más huecos, que es como el presidente como salvador. Usted me trae este extracto de la locución que dio Petro acerca de la nueva EPS. Ahí vamos. Si seguimos el camino propuesto y hecho por el gobierno del cambio, tendremos cada vez mejor salud, como ya lo demostramos. Entonces el presidente dice que todo está mejorando. Y ahí es donde usted dice que hay unas grandes omisiones en esta narrativa. Sí, pues en su discurso el presidente, una de las cosas que hizo fue defender su modelo preventivo, ¿no? Decir que las mejoras en mortalidad infantil, en mortalidad materna, demostraban que había un éxito en el modelo, ¿no? Y que se debía aplicar al resto del país y para eso su reforma a la salud, ¿no? Detengámonos en esos dos datos y estos ya el detector de mentiras los ha tratado muy bien. Yo creo que sí es cierto que hay unas mejoras, Claro. ¿cierto? En esos dos indicadores, pero lo que ustedes muestran es que, Hay unas tendencias históricas que pueden jalonar eso y que no es, digamos, comprobable que sea solo por el modelo preventivo de salud. o sea, desde antes venía cayendo la mortalidad infantil y la mortalidad materna. Exacto. Y eso choca, pues, con la narrativa de la que veníamos discutiendo, y es que antes todo lo que hicieron los que venían de atrás fue robar, robar, robar y empeoraron la salud, ¿no? Entonces, si esos indicadores como que muestran que ahí hay como una narrativa, las narrativas no son engañosas o no, ¿no? Uno puede chequear una narrativa, son simplificadoras. Exacto, o exageran, entre otras. Pero otra de las omisiones que tuvo el presidente en su discurso fue que en la intervención de las EPS, y específicamente de la nueva EPS, pues las cosas empeoraron. Y eso también lo dice la Contraloría y muy explícitamente en su informe. Que esa parte queda totalmente omitida. Acerca de cómo él martilla la idea de que la intervención del gobierno era necesaria, también están un poco las cuentas y las bodegas estatales. Y entonces están, por ejemplo, el Sistema Geológico Colombiano que comunica temblores, que ahora entonces se volvió una cuenta que trina a la misma hora que está el presidente hablando, ¿no? Como que es evidente la coordinación y está hablando de cómo la intervención no respondió a intereses personales ni cálculos políticos, respondió a una verdad que no se podía callar. Durante décadas los recursos públicos de la salud se movieron sin control. Eso se acabó, hoy lo dije, lo sostengo y lo ejecuto. De hecho, es una cita directa de lo que está diciendo el presidente. Claro, claro. Y ahí está el ICANN, el Instituto Colombiano de Antropología, que pues cuida los parques arqueológicos y los museos, que también un poco le pone su participación. 77 cuentas oficiales trinando de esta manera. Sí, coordinadamente. Y entonces ahora sí, entonces usted dice, no es cierto, estas omisiones no solo omite decir que las cosas han empeorado bajo su intervención, que es como la receta que hizo el gobierno, sino que no muestran los datos acerca de cómo eso es cierto. Usted sí tiene unos datos, Santiago. Sí, pues incluso la misma Contraloría pone sus datos acerca de que aumentaron las deudas, se redujo más el patrimonio de la nueva EPS, aumentaron las tutelas y aumentaron las quejas y reclamos en la nueva EPS durante la intervención, a pesar de la intervención, que se supone que es para mejorar el servicio. Y aquí hay como unos datos concretos. Ya habíamos contado. Estos datos ya los habíamos hablado, ¿no? Entonces, la nueva EPS, que uno ve el tamaño de la nueva EPS, ¿tiene cuántos afiliados? Cerca de Cada 12 millones de afiliados. 12 millones de afiliados. Entonces, esa es la deuda durante el periodo de la intervención. Esto es importante porque lo que está diciendo el presidente Petro sobre los anteriores administradores de los pasados gobiernos es que ellos no hicieron nada para parar las deudas. Y lo que vemos ahí en esa gráfica es que el gobierno tampoco ha podido. Sí, se han empeorado, pues la contabilidad de las EPS ha empeorado incluso durante la intervención. Claro, y ahí
hemos hablado un poco del rol directo del gobierno en ahorcarlas a través del poco aumento a la UPC, pero también de un problema estructural de la salud colombiana que no se resuelve como echándose culpas entre los de antes y los de ahora. Claro, y es un problema estructural de, digamos, de cualquier sistema de salud sobre el envejecimiento, digamos, que los pacientes siempre quieren tener muchas más atenciones, entre otros. Sí, las acciones judiciales que siguen ampliando las obligaciones que tienen que cubrir las EPS con la plata cada vez más limitada del gobierno. Pero la nueva EPS en su atención a las personas bajo esta intervención realmente en donde ya la salud no es un negocio, supuestamente ha mejorado. No, y lo que vemos, y la misma Contraloría, es que las quejas y reclamos también han aumentado, las tutelas también han aumentado. En este gráfico que se ve un poco complicado, pero Sí, yo le dije que parecía un poste barranquillero, claro, una maraña, lo pero que vemos es que en 6 de las 9 EPS intervenidas aumentaron las quejas este año. claro, entonces la nueva EPS de arriba para abajo es la cuarta, entonces, y todas esas son EPS intervenidas. Claro, sí. Entonces, Famisanar está intervenida, pues Sosalud, Sanitas también y nueva EPS. Y ahí uno ve como que el aumento de las quejas de la nueva EPS pues, es bastante empinado, ¿sí, no? Además de Famisanar, la nueva EPS tiene como un aumento muy empinado. Esto nos indica, pues no creo que sea como que zanje el tema de que la intervención no sirvió, ¿no? Porque es simplemente un indicador, pero nos indica que al menos los usuarios sienten que la nueva EPS todavía no está haciendo bien su trabajo. Claro, y por ejemplo las tutelas también aumentaron y es el último recurso que tienen los ciudadanos cuando ya ven que su derecho a la salud se está vulnerando. ¿Usted cree que esta fuerza como narrativa y este empuje a impulsar una narrativa tiene un propósito político? Claro, aprobar la reforma de la salud. Incluso en su discurso el presidente Petro al final les dice, Comisión Séptima, decidan, yo no voy a salvar a las EPS, yo voy a salvar esa la salud de las personas, les dice. Claro, entonces esto se combina con la discusión que está en el Congreso, en donde el presidente ha tenido esta táctica que hemos discutido aquí en la silla, que es como de fuerza, de garrote y zanahoria, es de presionar a los políticos y al mismo tiempo conceder algunas cosas. Ese trámite está lento, ¿no? Sí, hace poco no hubo quórum para discutirla en su tercer debate. Santiago, muchas gracias por esta mirada narrativa que además se puede aplicar como a muchos otros temas. Creo que lo que hemos visto este gobierno entiende su rol como comunicador y comunicador no siempre de la verdad, sino como de su punto de vista de una manera muy particular, ¿no? Claro, incluso Petro nos respondió a la historia que contamos aquí en la silla, que era para ganar una batalla de comunicación. La batalla de comunicación se libra con narrativas que en este caso tienen grandes omisiones y unas verdades que yo creo que ayudan mucho a impulsar. Creo que los errores pasados, no reconocidos del todo del establecimiento político que estaba metido en la salud, hacen que esta narrativa tenga mucha fuerza. Muchas gracias por ver estos videos de YouTube. Muchas gracias por su apoyo, entre otras cosas, para el detector de mentiras de la silla que lucha contra la desinformación y donde trabaja Santiago. Así que suscríbanse, activen la campanita y síganos viendo. Nos vemos esta semana con más contenido. Chao. Hacer periodismo independiente cuesta. Cada suscripción a este canal nos permite financiar historias que revelan patrones, intereses y otras dinámicas de poder que otros no cuentan. Suscríbase y sea parte de la comunidad que apoya a La Silla Vacía.